Bien, ahí estamos. En principio, sí, yo les mandé hace unos días una presentación respecto a análisis de estados contables o de estados financieros con distintos indicadores, sí, que podemos obtener respecto de el análisis de esos estados financieros. ¿Sí? Lo voy a compartir, quisiera, aunque sea hacer un repasito muy breve sobre ese documento. La idea es que se incluya solo a nivel teórico, ¿sí? No vamos a ver una cuestión práctica respecto de ese tema, con lo cual ahí solo lo que tendrían que repasar y leer a qué nos referimos, ¿sí? Con un análisis vertical o con un análisis horizontal, cuáles son los distintos indicadores que podemos sacar del estado financiero de una empresa, ¿sí? Voy a compartirlo y de paso vamos haciendo un repasito por este archivo. Más que nada para que no quede sin mencionar, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Siempre la idea es, en base de los estados financieros o de los estados contables de una compañía, obtener información, ¿sí? ¿Información para qué? Para la toma de decisiones. Con lo cual, todos estos análisis que vamos a poder hacer respecto de los estados financieros nos sirven para obtener información respecto a la liquidez de la empresa, qué rentabilidad tiene, si le conviene financiarse o no, si le conviene tener más capital propio que ajeno, ¿sí? Todas esas decisiones, si bien siempre existe un factor externo al de la empresa, pero en función de los estados contables que la empresa va cerrando, se puede obtener información para poder tomar algunas decisiones, ¿sí? En cuanto a la liquidez, en cuanto a los resultados, en cuanto al financiamiento y demás. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esta presentación o de este tema? ¿Sí? Que hay un análisis que podemos hacer de manera vertical y hay un análisis que podemos hacer de manera horizontal. ¿Sí? ¿Qué será vertical? Cuando analizamos dentro del mismo estado contable. Suponiendo el caso del activo, yo tengo un activo total y obviamente ese activo está compuesto por distintas cuentas. Bueno, ¿cuánto representa cada una de esas cuentas respecto del mismo activo total? Entonces, eso va a ser un análisis vertical porque lo hacemos dentro del mismo estado contable, ¿sí? Por ejemplo, ahí muestran un estado contable a modo de ejemplo eh, a los efectos de qué? De que se pueda analizar cuál es la composición de ese activo, qué porcentaje le corresponde a las disponibilidades, qué porcentaje de participación dentro del activo van a tener las inversiones, los bienes de uso, ¿sí? Los activos fijos, pero eso más refiere a un análisis vertical dentro del mismo estado contable. Ahora, si yo me refiero a un análisis horizontal, ¿sí? Voy a necesitar reportes a través del tiempo, ya sea anual o mensual, para ir comparando un mes con otro. Y ahí vemos la horizontalidad que se ve, de ahí el nombre a este tipo de análisis para poder comparar un periodo con otro, ya sea un año con otro, un mes con otro, ¿sí? Pero necesitamos generar esa información para poder realizar esa comparación y ver a través del tiempo cómo fue fluctuando, ya sea lo que yo quiera analizar dentro del estado contable, ¿sí? Dentro del activo las disponibilidades, dentro del pasivo las deudas cómo fueron incrementando o disminuyendo, ¿sí? Respecto del periodo anterior, del ejercicio anterior o mensualmente dentro del mismo ejercicio. Bien, y respecto al análisis de riesgo o del contexto, ahí tenemos distintos tipos de riesgos que puede tener la empresa, ¿sí? Dentro de su actividad, ¿sí? Puede haber riesgo financiero, que se refiere a la posibilidad de que una empresa o una inversión corra el riesgo de sufrir una pérdida económica debido a la volatilidad o incertidumbre en los mercados financieros, ¿sí? Por eso decimos que existe también un factor externo que va a incidir en ese riesgo que pueda llegar a tener la empresa,
¿sí? Fluctuación en el precio de los activos, fluctuaciones cambiarias, tasa de interés, inflación. La tasa de interés está por el mercado, ¿sí? La inflación está dada por el contexto también, no es algo que pueda definir la empresa, ¿sí? Son factores externos. Eh, bueno, los riesgos de mercado van a incidir en los inversores, los riesgos de créditos van a incidir en los acreedores, ¿sí? Riesgos de liquidez va a incidir la disponibilidad que la empresa tenga de tener efectivo para hacer frente a los pagos que tenga que realizar. Y un poco de este tema hablamos con el cash flow y el cash management, ¿sí? Que la idea es un poco adelantarse a esta situación para saber con qué disponibilidad necesita contar la empresa para no tener justamente un riesgo de liquidez. Un riesgo operativo que va a estar relacionado a lo que se dedique la empresa, si a su actividad operativa o ya sea de servicio que realice, bueno, si tiene algún riesgo ahí. Riesgo sistémico, que es financiero, si es también externo, ¿sí? Si hay una crisis económica o financiera, ahí puedo considerar que puedo tener ese riesgo. Entonces, eh, ¿cómo medimos este riesgo financiero? Implica evaluar cuantitativamente la probabilidad y el impacto potencial de las pérdidas, ¿sí? Podemos hacer un análisis histórico, podemos utilizar ratios financieros, ¿sí? Y ahí es cuando arrancan, a modo de ejemplo, todos estos índices que la empresa puede calcular a partir de sus datos, ¿sí? Los datos de su estado contable, para poder hacer ese tipo de análisis de riesgo que necesite mitigar. Entonces, tenemos ahí el índice o el indicador de rentabilidad del activo, ¿sí? Eh, que será el cociente entre el resultado del ejercicio y el total del activo. Tenemos el de rentabilidad del patrimonio. En lugar de considerar el activo, consideramos el patrimonio neto en la división o en el cociente. Palanca financiera muestra la relación que existe entre la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad del activo, con lo cual para determinar este indicador necesito primero calcular la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad del activo. Liquidez corriente, ¿sí? Activo corriente sobre pasivo corriente, son distintos indicadores que la empresa puede calcular en función de el análisis que quiera realizar o la decisión que necesite tomar, ¿sí? Pero repito, para los que se sumaron luego, esta presentación o este tema en sí solo ingresaría para alguna consulta o alguna pregunta teórica o algún verdadero o falso o algún multiple choice, ¿sí? La idea es que el examen no sea muy extenso, ¿sí? Con lo cual todavía no lo armé, pero la idea es armar más ejercicios o más puntos, verdadero o falso, o multiple choice. ¿Por qué? Porque tengo corto tiempo para poder corregir, pues yo necesito corregir rápido para que los que tengan que recuperar lo sepan con mayor anticipación y tengan más tiempo para estudiar, ¿sí? Con lo cual, Profe, sí. ¿cuándo era el recuperatorio? Y el recuperatorio ese es el lunes siguiente, o sea, el 29 es el parcial y el 6 es el recuperatorio. Ya el 9 es feriado, con lo cual ahí tenemos un jueves perdido, y el 11 termina el cuatrimestre, con lo cual no tenemos mucho más margen, ¿sí? Con lo cual, necesito que el examen sea de fácil corrección o de rápida corrección para poder darles la nota cuanto antes y puedan prepararse para el recuperatorio, los que tengan que rendir el segundo o el primero en el caso que corresponda. Eso lo vemos y lo charlamos después, ¿sí? Ahora enfoquémonos en el segundo parcial. Eh, este tema entonces, repito, entra solo a los efectos teóricos, ¿sí? Tema práctica va a ser como los ejercicios que estuvimos viendo de modelos contables. Yo hoy les envié
Un ejercicio adicional con la solución para que puedan cotejar o puedan comparar los resultados, ¿sí? Como para que practiquen, ¿sí? Si ese ejercicio sale, además de los que vimos en clase y estuvimos repasando, no deberían tener problema en la práctica, pero necesito que lo practiquen y los rehagan. Sí, Lucía, decime. Sí, profe, yo hice el ejercicio y después comparé con la resolución y hay algo que me entró duda, Sí, que no me queda claro de la resolución si está bien o mal. Es en la a parte ver, de valor corriente, cuando calcula lo que serían las acciones. sí, No sé qué cálculo hace, porque, o sea, por lo que yo había entendido, porque Mercaderías me dio bien que hice las unidades por el sí. valor, por el precio De de reposición, reposición, y, sí, y bueno, lo mismo hizo con las acciones y le resté después el 2%. sí. Bueno, a mí no me da el número que... Ok, espérame que No, lo y después todo repasamos. me da, claramente me da distinto el total, que a mí me dieron bien los totales, pero no en relación al total que está en la resolución. Bien, ahí lo vemos. Disculpe, Sí, de ejercicios de contabilidad van a estar lo de los estados contables sí, lo de modelos. en las clases. Y además de eso, vamos a tener ejercicios como los de BAN, de TIR, de ITM. Sí, en cuanto a por ahí algún multiple choice o algún verdadero o falso de cómo interpretar ese resultado. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo te digo que la TIR de un proyecto es tal, bueno, ¿qué decisión se debe tomar si la tasa de rentabilidad esperada de la empresa es tanto? Entonces ahí tenés que comparar, ¿sí? Lo que sabemos, si la TIR es tanto y lo que yo esperaba es más, bueno, me va a convenir o no aceptar ese proyecto no, pero no de calcularlo, ¿sí? Solo de interpretación de los resultados. No sé si me explico. Bárbaro, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé quién preguntó, Gabriel. Sí, se había preguntado yo, perdón, había un poco de ruido en casa. Sí, Bien, perfecto, bueno, gracias. quedó entendido, listo. Otra consulta, profe. El tema de la sustentabilidad del mercado de capitales, eh, ¿qué sería lo más importante que nos tenemos que llevar del material? De Pues, mercado de capitales. sí. De la em, sustentabilidad. de sustentabilidad. Eh, lo que estaba en el material que compartí de la profesora Paula y de que había algunas preguntas en la guía. Recordás Bárbaro, que les claro. compartí dos documentos, ¿sí? Ok. No sé, qué consideramos bonos sustentables o las preguntas que hicimos en la guía, que es lo principal que se extrae de esos documentos, ¿sí? No voy a ahondar porque capaz que les digo la pregunta que después vaya a preparar, ¿sí? No está armado todavía, pero como les digo, la idea es que sea de fácil corrección. Profe, consulta, con el tema de mercado Sí, de capitales, ¿es sí. necesario saberse todos los agentes que están en la presentación o...? No, a ver, no voy a, una pregunta no va a ser enumere todos los agentes que participan en el mercado, Pero pero sí, capaz, los como más vimos la otra importantes, vez, los eh, ALIC y los derivados. claro, claro, como vimos la otra vez, que por ejemplo la pregunta era los usuarios, algún ejemplo de usuario tipo o algún ejemplo de usuario privilegiado. No tomamos enumerar todos, ¿sí? Pero tener alguna idea de qué agentes son los que intervienen en el mercado, ¿sí? No va a ser elegir uno específicamente o definir uno específicamente, sino conocer cuáles son los actores que pueden intervenir. Ah, ok, ok, gracias. Bien, estoy compartiendo el ejercicio. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, profe. Bien, a ver, voy a ir a las, porque capaz que quedó la cantidad de otro ejercicio. Esto eran acciones
ahí está, eran 500 unidades y acá tiene, tuki tuki, cantidad de acciones 200, ¿sí? Acá está el error. Ahora Ahí lo va, por eso vuelvo. a mí me parecía raro, pues yo hice 500 por 300, que da 150.000, y restándole el 2% me da 147, y Ahí decía, están los ¿dónde me da todo? Después cambian todos los 140. resultados de... Sí, Ahí está, ahí ahí quedó, dio todo bien. ahí lo agregué. Esto es Joya. 147, entiendo que por formulita esto debería traerlo acá también en el de valor corriente. Sí, se lo ve todo bien, ahora a mí me 63, dieron así. 197, 97. Bueno, ahí lo vuelvo a compartir, ¿sí? La resolución correcta, así les queda el definitivo. Bárbaro, gracias, profe. Pero Y ese, una consulta más, ¿podrá sí, explicar un poco más el tema de bonos y ITM? Pues la verdad que lo estuve viendo y como que no me acuerdo sí, mucho de eso. voy a ver qué tenemos respecto de eso. A modo de general, ¿sí? Voy a dejar de compartir. A modo general, el ITM es una variable que se utiliza generalmente para los bonos del mercado de capitales, que es un análisis que se hace de rentabilidad que yo obtendría si compro un bono y me lo quedo hasta el vencimiento de ese bono. ¿Cuál es el tema o cuál es el problema? Que yo puede ser, ahí tiene relacionado o viene relacionado con la cotización de los bonos sobre la par o bajo la par. Recuerdan que vimos el tema de paridad. Entonces, puede ser que el bono cotice, ¿sí?, por un precio superior al valor nominal o al valor al cual se emitió, ¿sí? O puede ser que el título o el bono cotice por debajo de ese precio al cual se emitió. Entonces, yo que voy a comprar un bono al mercado, puede ser que lo compre más barato, ¿sí? Compre a un valor más bajo que el que estaba definido al momento de su emisión. Entonces, al comprarlo más barato, tengo ahí una pequeña ganancia que se va a sumar a las ganancias que yo voy a obtener por las rentas que pague ese bono, ¿sí? Siempre decimos que si yo adquiero un bono del Estado, provincial o lo que sea, ¿sí?, ese bono generalmente al momento de su emisión me dice cuáles son sus condiciones. Puede ser que pague alguna renta semestral, trimestral o anualmente. Entonces, esa es la ganancia que yo voy a obtener por haber comprado ese bono, ¿sí? Generalmente uno compra estos instrumentos para obtener algún tipo de rentabilidad, ¿sí? Si yo voy a comprar un bono, ese bono no me va a dar nada y cuando finalice o cuando llegue su vencimiento voy a obtener la misma plata que puse cuando lo compré, y la realidad es que mucho no me va a servir, ¿sí? Porque para eso me quedaba con la plata y hacía otra cosa. La idea es que yo compro ese bono para poder obtener alguna rentabilidad al finalizar, ¿sí?, su vida o si me lo quedo hasta el vencimiento. Entonces, ¿qué es el ITM? El ITM va a considerar, ¿sí?, la ganancia que yo voy a obtener por haber comprado más barato ese bono respecto del valor nominal o el valor de su emisión, y además las ganancias que obtengo por esas rentas que paga el bono semestral o anualmente. Entonces, yo a partir de esa fórmula del ITM considero, ¿sí?, que voy a tener tanto por ciento de rentabilidad si me quedo con ese bono hasta que vence, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A medida que el precio va cambiando del bono, es distinta la rentabilidad que yo voy a obtener o el ITM que voy a obtener, ¿sí? Porque si yo considero justamente la diferencia que tengo entre el precio que lo compro y el valor eh, de emisión de ese bono, si el precio sube o baja, la rentabilidad que yo voy a obtener, que es la ganancia de capital que se dice, ¿no?, la comparación entre el precio en el que yo pago el bono y el que está, que figura en su emisión. Si yo lo pago más caro, voy a achicar esa ganancia. Si yo lo pago más barato, voy a aumentar esa ganancia, ¿sí? Entonces, por eso el ITM va variando a medida que va cambiando el precio de cotización de ese instrumento que yo estoy analizando, ¿sí? Porque se achica o se agranda la rentabilidad que tengo de capital o la ganancia que tengo
respecto del precio al que lo compré y el valor nominal de ese bono. Entonces, no va a haber fórmula para calcular de ITM, ¿sí? Pero sí, si el ITM es tanto, con tanto precio, ¿qué pasa si el precio sube? ¿Qué pasa si el precio baja respecto de ese valor nominal? Sí, más o menos los ejercicios que vimos, pero con los resultados de las fórmulas ya dadas, ¿sí? Por eso digo que a lo que apunto o a lo que voy es a la interpretación, ¿sí? De los resultados. No sé si ahí te dice más lío o no, Lucía, o si no vemos algún ejercicio puntual. No sé si era... No, era- creo lo entendí. Si podemos ver igual un ejercicio como para verlo ver, así más en lo práctico, sería genial. voy O a sea, lo buscar. vas a tomar como la van y la TIR, ¿o no? Claro, sí, lo mismo. Voy a ver en el grupo que mandé unos ejercicios adicionales. Bueno, este tenía para calcular la formulita, pero voy a compartir. Respecto de estos ejercicios, ¿no? Voy a compartir la pantalla así, voy cambiando de un archivo a otro. Entonces, el ítem, bueno, este es un verdadero o falso, no sé si todos lo pudieron ver estos ejercicios adicionales, ¿sí? El ITM es la tasa de interés del cupón, el rendimiento total si se mantiene el bono hasta su vencimiento o el valor nominal del bono. ¿Qué dijimos recién? Y ni El siquiera ren- A ve. ver, a ver, El B, el rendimiento total si mantenés el bono hasta su vencimiento, ¿sí? Eso es lo que representa el ITM, el Yield to Maturity. Si un bono se compra bajo la par, ¿sí? 900 en vez de 1000, ¿sí? Que sería 1000 es el valor nominal y 900 es el valor que paga la persona por este bono. El ITM será mayor que la tasa de cupón, igual que la tasa de cupón o menor que la tasa de cupón. mayor. ah, Mayor, ¿por qué? Porque además de la tasa de cupón, voy a tener la ganancia que hay entre estos 900 y los 1000. O sea, voy a tener 100 pesos más de ganancia, además de la tasa de cupón, que es la tasa que paga a cualquier tenedor de bono. ¿Se entiende? Sí, y si para que fuera igual que la tasa de cupón, o sea, tendría que ser 1000 y 1000. Claro, tuve que haberlo comprado un 1000 en 1000, que es igual al valor de emisión o al valor nominal o al face value. Y menor que la tasa de cupón, lo tuve que haber pagado más caro, 1100, 1200, lo que sea. Ahí tengo una pérdida, ¿sí? Que no va a tener la persona que lo compró 1000 y 1000, que va a un precio de 1000 y cuando valía 1000. Porque de la tasa de cupón voy a tener que descontar la pérdida que tuve por haberlo comprado más caro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Los otros ya, valor nominal, precio de mercado 9.25, ahí es calcular la paridad, era el cociente, sí, expresado en porcentaje. Si les digo calcular la paridad, le voy a poner la fórmula y eso es medio el cohete, ¿sí? Pero ¿qué es la paridad? Cuando el bono cotiza por encima de su valor nominal, ¿qué decimos? Que cotiza sobre la par. sobre la par, ¿sí? Si en este caso el precio es 9.25 y el valor nominal es 1000, ¿cómo cotiza? Bajo la par. Bajo la par. Y si cotiza a 1000, cotiza a la par. Bien, compras un bono a 8.50, recibes 80. Bueno, acá aplicar la formulita. Esto, si está la formulita, no es nada más que aplicarla, ¿sí? Pero eso es a lo que iba cuando decimos cupones totales más ganancia de capital. Cupones totales, ¿qué va a ser? Los 30 pesos por año
por 4 años, ¿sí? Más 1.000 al vencimiento. Esa es la ganancia que voy a tener, ¿sí? Por este bono, los 30 pesos por año por 4 años. Entiendo que el valor nominal es 1.000, por eso es los 1.000 que obtengo al vencimiento, ¿sí? Entonces, yo voy a tener cupones totales, que va a ser lo que cobro durante esos 4 años, y además voy a tener una ganancia de capital. ¿Por qué? Porque yo un bono de 1.000 lo compré a 8,50. Entonces ahí tengo 150 de ganancia de capital. ¿Por qué? Porque es lo que compro más barato de acuerdo al supuesto valor nominal que tiene el bono. Entonces, además de los cupones durante esos 4 años, voy a ganar también 150 por haberlo comprado más barato. ¿Se entiende? Reemplazando en la fórmula. Sobre el precio, que es 8,50 por 1 sobre la cantidad de años, que van a ser 4 años, por 100 para expresarlo en porcentaje. Y ahí obtengo el ITM, ¿sí? Pero lo que más Perdón, me interesa, sí, Lucía, decime. perdón, profe. Sí. ¿Los cupones totales sería 30 por 4? O sea, el total ese, o no me quedó claro lo de los cupones. Claro, 30 por año, porque son 4 años, lo multiplicamos por 4. Y la ganancia es la diferencia entre el precio que tiene y el que yo lo compré. El precio sería lo Al que cobro al vencimiento. vencimiento, ¿sí? Claro. Porque al vencimiento me tienen que devolver, en teoría, el monto que yo puse, ¿sí? Lo que obtengo como ganancia son estos 30 pesos durante 4 años, por cada año. Claro, pero la ganancia de capital dijo que eran 150, que es la diferencia entre Lo 1.000 que, y... siempre la ganancia de capital es la diferencia entre el valor nominal del bono y el precio al cual yo lo compro, Claro, exacto, perfecto. ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, acá también calcular la paridad, el ITM aproximado. Bueno, en principio, lo que me interesa es que el concepto de el ITM, que es, ¿sí? Esto va a ser mayor, igual, menor, suponiendo que, ¿qué cosa? Que el precio sea mayor que el valor nominal, que el precio sea igual que el valor nominal, que el precio sea mayor que el valor nominal, ¿sí? Interpretar esa dinámica, ¿sí? Si yo lo compro más barato al bono, voy a tener, además de la ganancia de los cupones, la ganancia de capital, con lo cual voy a tener un ITM mayor que la tasa de cupón, ¿sí? Caso inverso, si lo pago más caro, voy a tener un ITM menor que la tasa de cupón. Porque el ITM considera todo, ¿sí? Además de los rendimientos que tiene el bono, ¿sí? Mensuales, semestrales, anuales, considera también esa ganancia o pérdida respecto del precio al que yo compré ese bono que tiene un valor nominal definido. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bárbaro. ¿Alguien más quiere consultar algo? Bueno, dejé de compartir. Voy a mandar mientras la resolución del ejercicio. No sé si alguien quiere consultar algo, me dice. Si no, los libero y se ponen a estudiar. Por mi parte no, profe. Toca Bueno, practicar ahora. sí, toca leer y practicar. Profe, Sí, entonces van a hacer ejercicios dentro de todo rápidos, tipo multiple choice, verdadero o falso, y obvio algún ejercicio de Van TIR, de comparación de proyectos y modelos contables, así como los que sí, estuvimos haciendo. balanza de Más o menos pagos y van a todos ser los temas así. que vimos después del del primer parcial. Ok, perfecto. Balanza de pago no tiene parte práctica, ¿no? Es solo teoría. No, práctica no vimos. Interpretamos algunos números respecto de una balanza de pagos. Ujú. ¿Sí? Profe, Sí. de casualidad, ¿podés mandar un modelo de parcial para ver? Es que hoy mandé un tipo de ejercicio como el Ah, que ok. vimos.
De Ok, práctica ok, sí, es listo. parecido al que vimos el lunes también en clase. Va a ser del estilo, o sea, no se compliquen, ¿sí? No quieran inventar nada. Practiquen lo que vimos, ¿sí? Dale, gracias. No, de nada. Buenísimo. ¿Listo? Sí, sí. Bien. Uy, no, lo respondí de cualquiera. Bueno, no le presten atención al título, pero ahí envié la resolución. Me quedé en el ejercicio, en el mensaje de paridad y lo respondí ahí. Pero bueno, ahí tienen la resolución del ejercicio correcta, del de hoy, ¿sí? Y cualquier cosa me mandan un mail, me preguntan si tienen alguna duda específica, existencial, eh, y, y necesitan aclararla, me mandan un correo y si es antes del lunes, yo se los respondo, ¿sí? Dale, profe, o sea, entonces, perdón, Gracias, Sí. profe. la parte práctica sería básicamente como el ejercicio que mandó La hoy. parte práctica, modelos contables, O sea, es exactamente. eso, perfecto. Como el que mandamos, como el que mandé hoy, como el que vimos el lunes en clase. Buenísimo, bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien alguna duda? Los chicos que entraron recién, no sé si estaban antes. No, por mi lado no. Ok, Gracias, profe. no, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Profe, profe, feliz buenas fin de- noches. De nada, buenas noches.